Estimados estudiantes, los saludo de nuevo por este medio. El tema que vamos a abordar del Seminario de Preparación de Examen General Privado del área de contabilidad es el cuarto libro principal de contabilidad que establece el artículo 368 del Código de Comercio, el cual se denomina Libro de Estados Financieros. Antes de entrar en materia, pues vamos a tener un poquito de más claridad de cómo se trabaja este libro principal de contabilidad, porque vuelvo a reiterar en anteriores clases, les he dado a conocer o les he comentado que pues lamentablemente a veces la enseñanza de los cursos de contabilidad los hacemos de forma aislada. Aprendemos a hacer balances de saldos, aprendemos a hacer estados financieros, ¿verdad? Pero por cuestión de práctica los hacemos en Excel o en hojas de papel factura o en una hoja X. Pero todos los preparamos de forma aislada. La finalidad de este libro de contabilidad principal es que ahí se concentre y se registren todos los estados financieros de un ejercicio contable. También es importante que ustedes tomen en cuenta que nuestra legislación tributaria y mercantil pues establece ciertos estados financieros mínimos. Sin embargo, ahí se pueden incluir en el libro de estados financieros pues todos aquellos que considere el contador o el auditor que son necesarios para que la administración tenga mayor flujo de información financiera. Así también les doy a conocer que generalmente estamos acostumbrados a hacer estados financieros a final del año y registrarlo en este caso en el libro de estados financieros en diciembre de un ejercicio contable. Pero si la administración o la gerencia de una entidad necesita estados financieros, por ejemplo, mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, ahí existe una disyuntiva y una duda de parte del contador que dice, si la gerencia le pide estados financieros mensuales, entonces la duda que surge es, ¿los tengo que registrar en el libro de estados financieros? ¿Sí o no? Y la respuesta es acorde a lo que establece el Código de Comercio. El artículo 377 del Código de Comercio dice estados financieros. El libro o registro de estados financieros contendrá el balance general de apertura y los ordinarios y extraordinarios que por cualquier circunstancia se practiquen. Entonces, al hablar de ordinarios y extraordinarios, ahí nos deja abierta la puerta para que nosotros como contadores, de acuerdo a las políticas y requerimientos de la gerencia, podamos registrar estados financieros de forma mensual, bimensual, trimestral, semestral, etcétera, etcétera. O si no, pues lo que generalmente se nos enseña y estamos acostumbrados de hacer estados financieros anuales. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, estimados estudiantes, hay dos posibilidades con las cuales ustedes pueden trabajar el libro de estados financieros. Uno, que si la gerencia requiere que la información o los estados financieros se preparen en forma periódica, o sea, más de uno anual, entonces existe la posibilidad, es técnico y es legal, que ustedes registren estados financieros, por ejemplo, mensuales.
registran su balance de saldos y de ahí su estado de resultados, balance general y todos los demás estados financieros. Hacen su balance de saldos de febrero y registran el estado de resultados, balance general, estado de flujo efectivo, etcétera, etcétera. O sea, lo pueden hacer, no hay ninguna limitación. Y la otra opción que se da en la práctica es que los estados financieros que requiere la gerencia se realicen de acuerdo a la periodicidad o al lapso de tiempo que les requieran las políticas de la entidad. Si la gerencia les dice queremos o necesitamos estados financieros mensuales, entonces expliqué antes que se pueden registrar en el libro de estados financieros, no hay ningún problema. O si no, preparar los estados financieros extra libros. ¿Qué significa eso? Que los podemos preparar a través de un informe financiero que le brindamos a la gerencia como apoyo de flujo de información financiera para la toma de decisión. Si lo hacemos a través de informes mensuales, bimensuales, trimestrales, etcétera, entonces no tenemos esa obligación de dejarlos registrados en el libro de estados financieros, pero sí hacemos los informes. Entonces acá el criterio del contador o del auditor que esté realizando o llevando la contabilidad de la entidad va a depender de esos dos criterios. Los dos son válidos. Recuérdense que cuando hemos visto el régimen de ISR de actividades lucrativas, la fórmula de pagos trimestrales en donde se preparan cierres parciales, les he comentado que no hay obligación de registrarlos en el libro de estados financieros. Esos generalmente se hacen extralibros. ¿Por qué razón? Porque esos estados financieros se preparan para efectos de determinar un pago anticipado de impuestos sobre la renta. Es de índole fiscal, no es de índole financiero. Recuérdense que acá nosotros estamos viendo los principios de contabilidad generalmente aceptados, la técnica contable, pero sobre todo que la información contable sirva a la gerencia para toma de decisiones gerenciales. Que los vamos a tener que ajustar a la legislación tributaria es cierto, pero la base principal de la contabilidad va a ser dar información financiera a la gerencia para toma de decisiones. Lo fiscal viene siendo complementario. Recuérdense que aquí estamos hablando de sustancia antes que forma. Entonces vuelvo a repetir, el artículo 377 indica el balance general de apertura de los ordinarios y extraordinarios que por cualquier circunstancia se practiquen. 2. Los estados de pérdidas y ganancias a los que se hagan o los que hagan sus veces correspondientes al balance general de que se trate. 3. Cualquier otro estado que a juicio del comerciante sea necesario para mostrar su situación financiera. Este artículo 377 data de 1970. En ese tiempo y hasta hace algunos años solo se preparaba el balance general y el estado de resultados. Únicamente esos eran los estados financieros. Pero ahora el artículo 40 del decreto 10/2012, ley de actualización tributaria, indica en su artículo 40, numeral 1, documentación de respaldo a la declaración jurada de renta. Los contribuyentes deben tener a disposición de la administración tributaria lo siguiente. 1. Los obligados a llevar contabilidad completa, el balance general, estado de resultados, estado de flujo efectivo y estado de costo de producción cuando corresponda. Entonces, esos son los estados financieros que tenemos que registrar y, mejor dicho, presentar
a la administración tributaria, y por lo tanto esos son los que debemos registrar en el libro de estados financieros, si estamos trabajando en base a la legislación tributaria y mercantil. Sin embargo, si la contabilidad que estamos trabajando es a través de normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas o NIF completas, los estados financieros que se deben de presentar es el estado de situación financiera, háblese balance general. Estado de resultados integral, háblese un sinónimo de lo que establece el artículo 374 del Código de Comercio, que dice estado de pérdidas y ganancias. Entonces, podemos identificar el estado de resultados como estado de pérdidas y ganancias. Es válido porque está de acuerdo a nuestra legislación mercantil, tributaria y ahora la NIF. También, de acuerdo a NIF, para pequeñas y medianas empresas o NIF completas se debe presentar un estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, el cual el estado de flujo de efectivo puede utilizarse en método directo o método indirecto de acuerdo a la NIC 7, y notas explicativas. En resumen, entonces, si vamos a trabajar de acuerdo a la legislación mercantil, balance general y estado de pérdidas y ganancias, esos son los estados financieros. De acuerdo a la legislación tributaria, entonces es balance general, estado de resultados, estado de flujo efectivo y estado de costo de producción cuando proceda. Y de acuerdo al NIF sería estado de situación financiera, estado de resultados integral, el cual puede presentarse, dice acá, en un único estado o en dos. Estado de resultados y estado de resultados integral. Estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas explicativas. En este seminario pues vamos a ver todos los estados financieros y de acuerdo a la política de la entidad y qué principios de contabilidad generalmente aceptados hayan adoptado y estén utilizando, así vamos a presentar los estados financieros únicamente. Por lo tanto, en conclusión a esto, sí deben ustedes de considerar estos aspectos. Pero para no salirnos del contexto, estamos hablando del libro de estados financieros. ¿Qué va a contener entonces el libro de estados financieros? Los balances de sumas y saldos, si todavía se utiliza esa metodología, me lo voy a explicar, mensual, por lo menos mensual, estados financieros, de acuerdo a las políticas, por lo menos estados financieros anuales y todos los estados financieros que se consideren necesarios para que la entidad obtenga datos, cifras y resultados que le permitan tomar decisiones. Muy bien. El esquema del libro, acá estamos hablando del esquema de un libro manual. El libro de estados financieros pues tiene más o menos este diseño. Recuérdense que por ser un libro de estados financieros, un libro de contabilidad formal y legal, debe de estar debidamente habilitado por la administración tributaria y autorizado por el registro mercantil. En el caso de las entidades individuales o jurídicas mercantiles. Si son entidades no lucrativas, solamente se tienen que habilitar en la administración tributaria. Y no se registran o no se obtiene una autorización del registro mercantil porque el mismo Código de Comercio indica que las entidades no lucrativas no son comerciantes. Y si no son comerciantes, por lo tanto, no se tienen que autorizar en esa dependencia del Ministerio de Economía.
Es importante que tomen en cuenta eso. Muy bien, entonces la estructura básica que yo les puedo dar es que acá trae el número de folio, el número del folio del mayor. Acá esta columna viene la descripción de las cuentas y acá también debo de hacer una acotación. Los balances de sumas y saldos se utilizaban hace algunos años. No se ha eliminado esa técnica contable de elaborar balances de suma y de saldo. Sin embargo, en la actualidad ya los balances de sumas como que se han descartado, más nos inclinamos a elaborar balances de saldos. ¿Y de dónde proviene la información para estructurar los balances de saldos? Ya vimos que es del libro mayor o centralizador. Sin embargo, vuelvo a repetir, el hecho de que en la actualidad ya no se esté realizando el balance de suma y después de saldo no implica que no se deba de hacer. Si ustedes los quieren hacer o la política de la entidad por costumbre o porque así lo han venido trabajando desde que la entidad nació a la vida jurídica o como negocio en marcha, entonces ustedes pueden darle ese seguimiento. Reitero, cuando uno recibe en la actualidad una contabilidad, mira el libro de estados financieros y ya solo vienen balances de saldo. He tenido la oportunidad de ver o darle seguimiento a algunas contabilidades en donde dicen balance de sumas y balance de saldo. Entonces, esto no quita ni pone, no afecta la estructura de los estados financieros, porque en todo caso la estructura de los estados financieros se van a tomar de los datos del balance de saldos. Por esa razón el libro de estados financieros tiene 4 columnas, que generalmente las primeras 2 es para un balance de sumas y el otro es para un balance de saldos. Debe del balance de sumas, haber del balance de sumas, debe del balance de saldos y haber del balance de saldos. ¿Y cómo funciona? Voy a poner algunos ejemplos. Vamos a suponer que el folio 1 del libro mayor vienen los registros de la cuenta de caja. Muy bien. Y que el balance que vamos a preparar es del mes de enero, de X año. Muy bien, entonces miramos el folio del debe, disculpen que les dé la espalda, el folio del debe del mayor y establece que todo lo que traemos acumulado en el debe del libro mayor suman 100,000 quetzales. Y en el haber traemos 80,000 quetzales. Entonces el balance de saldo sería 100 menos 80, traemos 20, lo ponemos en el debe porque el debe suma más que en el haber. Cuando expliqué en el video del libro mayor o centralizador, explicaba yo de que podíamos hacer la resta directamente en el libro mayor 100 menos 80 y trasladar al libro de estados financieros únicamente el saldo. Pero reitero, hay muchos contadores, colegas y auditores que todavía utilizan el balance de suma y es válido, es permitido, es técnico y no hay ningún inconveniente que lo haga. El segundo folio trae caja chica. Recuérdense que la caja chica es un fondo fijo. Esa cuenta no se debe de mover. Cuando se crea el fondo es cuando se registra el monto de la caja chica.
Se va a modificar únicamente si se incrementa el fondo o si se elimina o se cancela el fondo. De lo contrario, la cuenta de caja chica perdón, es un fondo fijo que no se debe de mover como se trabaja la cuenta de caja. Vamos a suponer que la caja chica trae un fondo de 5,000 quetzales, no trae nada porque es un fondo fijo, por lo tanto el saldo es de 5,000. La cuenta 3 es de bancos. Banco X tiene, por ejemplo, 1,000,000 en el debe, 900,000 en el haber, por lo tanto el saldo sería de 100,000 quetzales. Una cuenta por cobrar, traíamos 25,000 en el debe, 25,000 en el haber, por lo tanto ya no traemos ningún saldo. La cuenta 5 es de proveedores, traemos 10,000 en el debe, 20,000 en el haber, y por lo tanto su saldo es de 10,000 en el haber porque el haber suma más que el debe. Y así, estimados estudiantes, se realiza o se extrae la información del libro mayor. Al final, pues tendríamos que cuadrar, ¿verdad? Totales. Prácticamente trasladamos esta información. Sumamos y restamos y determinamos los saldos, sumamos las columnas con la información que traemos de el libro mayor o centralizador. Así es como se trabaja entonces ya la información y se registra la información en el libro de estados financieros. Después de haber elaborado el balance de sumas y saldos o solo el balance de saldos, procedemos con esa información a registrar nuestros estados financieros. Eso significa entonces que vamos a utilizar otro folio porque el libro de estados financieros es a un folio. Quiere decir que una página tendría que sería el anverso, el número 1, la siguiente página es el reverso, tendría el 2, el anverso el 3, el reverso el 4, etcétera, etcétera. El único libro, si es manual, que lleva doble folio es el mayor o centralizador, donde es inventarios, libro diario, primera entrada y estados financieros es a un folio. Eso significa entonces que generalmente ya no describimos debe haber cuando preparamos los estados financieros. Ya le podemos poner el estado, por ejemplo, de resultados. Le ponemos el periodo del al, ¿verdad? Y empezamos a estructurar el estado de resultados. Generalmente entonces ya solo utilizamos las últimas 3 columnas y las denominamos subparcial, parcial y total. Si queremos utilizar las 3, si no, pues únicamente utilizamos 2, parcial y total. Entonces, esto ya va a depender de cómo estructuremos nosotros nuestros estados financieros. Cuando abordemos ya casos prácticos, entonces les voy a dar a conocer cuándo se pueden utilizar subparcial, parcial y total, o únicamente parcial y total. Acá en los estados financieros, recuérdense ustedes que ya no se denomina debe y haber. Debe y haber llega hasta el balance de sumas y balance de saldos. Acá, por eso le estoy poniendo folio número 2. Vamos a suponer que el estado de resultados nos llevó un solo folio. Entonces el folio 3
ya podría ser el balance de saldos o balance de situación general si están utilizando NIF y NIF. Balance general. Y este sería AL. Recuerden que sé que es AL porque desde que inicia el negocio en marcha hasta que finalice o se liquide o se clausure la entidad, siempre va a irse acumulando los valores de los activos, pasivos y patrimonio. Y de la misma manera podemos utilizar su parcial, parcial y total. El siguiente folio sería el estado de flujo de efectivo, ya sea con su método directo o indirecto. Y sería también del AL, porque vamos a abarcar un ejercicio contable. El siguiente sería, si utilizamos NIF, sería el estado de cambios en el patrimonio neto, también sería del AL y lo registramos de esta misma manera. Y el folio 6, estamos hablando de estados financieros mínimos, podemos hacer muchos más. Son las notas explicativas a los estados financieros. ¿Sí? Acá ya no vamos a utilizar su parcial, parcial y total, sino que acá básicamente nosotros ya utilizamos todos los folios para redactar las notas a los estados financieros, integraciones, cantidades relevantes, análisis financieros, etcétera, etcétera. Cuando ustedes han recibido cursos de análisis e interpretación de estados financieros, ustedes calculan las fórmulas. Pero ¿dónde van todos esos cálculos? Todas esas fórmulas pueden ir en las notas explicativas a los estados financieros. Ojo, acá no los vamos a redactar como que fuera un informe, sino que los redactamos básicamente como establecen la NIF, notas explicativas a los estados financieros. Y debemos de hacer el cruce de información con el estado financiero correspondiente. ¿A qué me refiero? Que si nosotros hacemos el balance general, por ejemplo el activo, le ponemos nota 1, eso significa entonces que acá le vamos a poner nota 1 y ya explicamos a qué se refiere lo que le anotamos al estado financiero denominado balance general. Así es como funciona. Y esto, estimados estudiantes, si hacemos esta estructura así como se las estoy explicando, cuando hacemos auditoría, básicamente ahí está la información. Ahí está la información, ya está estructurada, y para interpretación y análisis de la información contable auditada, pues es más sencillo poder formarse una opinión de la razonabilidad de la información financiera o de los estados financieros. Básicamente, estimados estudiantes, así es como se estructura el libro de estados financieros. Vuelvo a repetir, si las políticas de la entidad dicen que deben de registrar en el libro de estados financieros, valga la redundancia, estados financieros mensuales, entonces sería balance de sumas saldos, estado de resultados o balance general, porque el orden no afecta. Pueden empezar ustedes con las notas explicativas, pero generalmente es estado de resultados, balance general, estado de flujo de efectivo, estado de cambio de patrimonio neto y las notas explicativas. Ahí estaríamos plasmando. Ahora ustedes pueden decir, bueno,
El artículo 40 de la Ley de Actualización Tributaria, el libro 1, dice estado de costo de producción cuando proceda. Ahí quiero hacer una acotación. Si es una entidad que debe de estructurar un estado de costo de producción o costo de explotación, si es una entidad, por ejemplo, agrícola, agropecuaria, eso significa que ustedes lo pueden estructurar de dos formas. Una, hacer el estado de costo de producción en un folio y hacen ustedes su estructura. Y recuérdense que el estado de costo de producción se va a convertir también en estado de costo de ventas para efectos del estado de resultados. Quiere decir entonces que si ustedes manejan detalladamente en un folio el estado de costo de producción y de ventas, cuando elaboren el estado de resultados ya no tienen que volver o es lo recomendable ya no volver a estructurar el estado de costo de producción tan detallado. Se puede poner, véase, estado de costo de producción detallado. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el estado de resultados ya solo ponemos los totales del costo de producción. Y le podemos poner, véase, integración en el estado de costo de producción. Eso significa que si yo cuando estoy auditando o la gerencia o el usuario de los estados financieros quiere saber cómo se estructuró el estado de costo de producción, pues se remite al folio en donde está este estado financiero específico y ahí ve todo detallado. Por esa razón el artículo 40, numeral 1 dice estado de costo de producción cuando corresponda. Y si no quieren hacer el estado de costo de producción como un estado financiero independiente, entonces los pueden agrupar en el estado de resultados, ahí lo detallan y ya no tendrían por qué hacer un anexo o un estado de costo de producción adicional. ¿Es permitido? Sí es permitido. ¿Es técnico? Es técnico. Entonces lo pueden ustedes hacer de las dos formas. Generalmente, en mi caso particular, yo hago el estado de costo de producción en forma separada, detallada, y en el estado de resultados ya nada más hago esta observación de que si el usuario quiere ver la integración del estado de costo de producción, se remita a el folio donde está la integración de ese estado financiero específicamente. Muy bien. Con esta explicación, estimados estudiantes, estoy concluyendo las explicaciones, valga la redundancia, de lo que es los libros de contabilidad obligatorios cuando, recuérdense, se cumplen con los parámetros establecidos en el Código de Comercio o en alguna ley específica en donde obliga al contribuyente a llevar contabilidad completa. Tenemos que llevar los libros principales y estructurar toda esta información. Y los libros auxiliares los vamos a ir abordando también porque son importantes que ustedes los conozcan de manera separada cuando empecemos a trabajar lo que son ya los procesos contables o los ejercicios que les voy a dar para que se desarrollen. Por el momento, esta es la explicación del último libro principal, libro de estados financieros. Les agradezco su atención. Bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias. Cuídense mucho.